Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Ya tenemos más de 34,000 suscriptores orgánicos. Y este programa también lo vamos a pasar por Spotify. Solo pido que te suscribas. Hoy tenemos un conversatorio muy especial para empezar este programa con una señora analista política, una señora que tiene una amplia trayectoria en la República Dominicana y es doña Ivonne Charles. ¿Cómo se siente, Ivonne? Muy bien, Ariel, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Saludo a todos los amigos televidentes. Sí. Ivonne, internetista también. Claro, porque esto se transmite por el internet. Sí, igual que yo, que todo lo veo por el internet. Que está muy actualizada usted, Ivonne, con los temas del internet. Siempre me mantiene actualizado con algunos temas internacionales de mucha prioridad. De todo, me paso el día entero viendo noticias y cosas así. Sí. Doña Ivonne, hay un tema que me gustaría tocar con usted y enfocarlo en el tema de Rafael Leónidas Trujillo. Es presidente del país. Y es lo siguiente: el presidente Luis Abinader, presidente actual de la República, había declarado el 30 de mayo Día de la Declaración de la Libertad, Día de la Libertad en el país. Desde su punto de vista, ¿cómo usted vio esa acción del presidente Abinader? Usted que vivió en la era de Trujillo. Y me gustaría que me hable de esa era. Yo quisiera saber cuál libertad es que le está hablando, porque definitivamente no hay ninguna libertad. O sea, este país cada día está peor. Y yo creo que aunque Trujillo tuvo sus cosas malas, sus muchas sombras, pero hizo muchas cosas buenas, que ninguno de estos políticos actualmente las ha hecho para mí. Ninguno de los que ha pasado por ahí después de Balaguer siguió el ritmo de Trujillo, con un poco más de libertad en cuanto a lo oscuro de Trujillo, mucho más libertad. O sea, no había ya esa censura de muchas cosas. Pero aquí, en los actuales gobiernos pasados, a muchos periodistas le han hecho de todo y por un celular te matan en la calle. Así es de que, ¿qué libertad me está hablando él? Cuando yo soy una que no me gusta ir a caminar a ningún sitio, porque pienso que pueden venir con una pistola y ponérmela aquí en la sien y atracarme o cualquier cosa. O sea, no salgo a un parque, no salgo antes. Cuando la época de Trujillo, uno podía andar libremente en la calle a cualquier hora y no le pasaba absolutamente nada. Es más, yo me fui para los Estados Unidos en el 88 a vivir, y en este país yo salía de una discoteca, porque cuando eso la gente andaba en las discotecas y uno salía a las 5 y a las 6 de la mañana y a uno nunca, y yo era en mi carro sola o con una amiga, nunca en la vida me pasó nada. O sea, aquí no hay ahora mismo libertad. ¿De qué? ¿De qué? La policía, hay que ver las cosas que están sucediendo con la policía y hay que ver también la poca educación que tienen muchos de las personas de este país. O sea, aquí el tráfico sigue igual, no hay ninguna forma de lidiar con eso. Yo considero que, por ejemplo, a la policía debería de dársele una preparación más fuerte, una preparación de que tengan escuela y aparte de eso, de que tengan un sueldo mejor, porque nadie puede vivir con lo que vive un policía aquí. Eso es imposible. Imposible. Y yo tengo 2 pensiones y no puedo vivir como yo quisiera vivir. Así es que imagínese usted cómo se hacen esa gente. Y usted que vive ese tema, el tema de la seguridad, porque vemos hoy en día
que siempre invocan a Trujillo cuando ocurre un hecho, un ejemplo delictivo, un hecho criminal, siempre dicen, ay, Trujillo, ven a ver. Me gustaría usted hacerle la pregunta por lo siguiente, que vivió en ese tiempo. ¿Cómo era el tema de la seguridad, usted que vivió en ese tiempo? ¿Era seguro o había temor de andar en las calles? Uno podía andar en la calle a cualquier hora. A mí me mandaban a pasear siempre en un... Mi tío tenía un coche, era Lele Mies Burgo, casado con una hermana de mi mamá. Me paseaban de noche hasta las 11 y las 12 de la noche en la avenida, de que para coger fresco cuando hacían los tiempos de calor, para que yo me durmiera en el coche. Y yo anduve, el paseo de antes era siempre el malecón. O sea, todo el mundo bajaba al malecón a coger fresco. Yo vivía en Gascue, o sea, me recuerdo de los desfiles de Trujillo, que eran todos los catarés. Yo vivía en La Pasteur, a una cuadra, menos de una cuadra del malecón. Y siempre, ¿cómo le digo? Había policías. Los policías eran los más educados, los que limpiaban las calles, sumamente personas educadas. Me refiero a educados porque eran personas muy humildes, pero siempre en esa época uno iba al campo, a cualquier sitio del país, y trataban a uno como un rey. Le querían ofrecer la casa, le querían ofrecer todo. O sea, yo viví esos momentos bonitos de los campos, de la gente con casita pobre, pero que te daban el alma, educadas, porque inclusive yo nací con niñera. ¿Cómo le digo? Las niñeras, las trabajadoras eran muy respetuosas. Las escuelas aquí eran otra cosa completamente diferente a lo que yo estoy viendo ahora. Ahora las personas se gradúan de un bachiller, no saben ni escribir, y usted lo puede ver porque en Facebook, cómo te escriben, que apenas saben escribir, no saben poner una H, un acento, nada. Teniéndolo el teléfono, que yo digo, usted puede aprender. La manera de uno poder aprender más es leyendo, señores. La lectura se ha acabado por el internet. Entonces, si leyeran por el internet, porque el internet tiene todos los libros del mundo que uno puede leer por el internet, porque yo a veces, si quiero leer un libro, cojo y lo pongo, lo busco y lo pongo en letra grande y lo veo como yo quiera. Sí. O sea, a veces hasta más cómodo que tener un libro en la mano. Pero la gente no quiere leer, no quieren leer ni los periódicos siquiera. De momento los periódicos también se van porque la gente no lo quiere leer. O sea, ¿cómo es posible que de esos tiempos ahora, que tenemos ahora, somos más modernos, tenemos más inventos en cuanto a la educación? Por ejemplo, yo a veces le digo a la gente, búscalo en Google. Porque la gente ni eso quiere hacer. Cuando yo le doy una información y me dice, yo no encuentro, le digo, búscalo en Google, que ahí te va a dar hasta 10 ideas diferentes de una determinada cosa. Y uno va aprendiendo, porque el discernimiento se necesita en el cerebro. Sí. La época de Trujillo, para mí yo encuentro que los últimos 10 años de Trujillo pudieron haber sido quizás los que más fueron más fuertes, pero mucho tuvo que ver con la junta de lo que los rodeaban. Esa es mi impresión. Pero yo sí le puedo decir que se vivían unos tiempos muy bonitos. O sea, yo me recuerdo que uno se iba a la iglesia a las 5 de la mañana, a las 6 uno estaba en la iglesia. Era con mantilla, no es como ahora que la gente va con falda corta, sin blusa de manga larga, sin nada. Antes era una mantilla, muy respetuosamente, porque usted va para la casa de Dios, se supone. Claro. Esa no es la casa de Dios para mí, pero se supone que haya cierto respeto para lo que es Dios. Si no lo sabían, antes las misas se daban en latín para que tú no las entendieras. Y el cura estaba de espalda de uno. Eran épocas muy diferentes. Ahora ustedes oyen
la misa en español y es todo muy diferente. O sea, yo le estoy hablando porque yo estaba hablando ahorita con Ariel y le estaba contando a él que no todo el mundo sabía leer y escribir, señores. Había muchas personas en esa época, en el principio del 1900, que no sabían leer y escribir bien. Y eso era porque fue en el 1500, 1600 que Carlomagno, no me recuerdo exactamente el año, cuando Carlomagno puso que las personas tenían que aprender a leer y escribir. Y en muchos países se comenzó y se estableció, pero los que más hacían de la suya eran los, desgraciadamente, el Vaticano, era el que tenía el dominio sobre la humanidad. Y aquí influenció mucho la Iglesia Católica. O sea que todavía, ellos quieren seguir mandando dentro de los gobiernos y hay muchos estadistas que se creen que si no se ganan la aprobación de las iglesias, no pueden perder las elecciones. Y hay muchas cosas que no están correctas, que las hacen las iglesias también. O sea que todas esas cosas influenciaron mucho. Y le voy a decir, por ejemplo, en esa época de Trujillo existía la Feria de la Paz. ¿La Feria de la Paz? La Feria de la Paz se llama. ¿Cómo era la Feria de la Paz en ese momento, en el tiempo de Trujillo? Fue un gran evento porque fueron todos esos edificios que se hicieron en la feria y trajeron todas las comidas exóticas de fuera. Sí. Todos los juegos, ¿cómo se llaman los juegos de los niños que juegan? Que en la estrella, los columpios. Los columpios, todas esas cosas de los caballitos esos que suben y bajan, todos esos juegos que uno paga para subir a los niños, trajo todo eso, eso fue un acontecimiento. No lo tenía, nosotros fuimos también de los primeros en tener televisión. O sea, todos los países no tenían eso, nosotros tuvimos muchas cosas buenas. Aquí había mucho de diferentes fábricas que él hizo para que la República Dominicana no tuviera que pedir nada afuera. O sea, me recuerdo del Hospital Angelita, porque estuve ahí varias veces, quedaba cerca de mi casa y una vez me clavé un erizo y me llevaron de emergencia a la Angelita, muy bien atendida en esa época. Las monjas estaban, que no sé por qué quitaron a las monjitas de ese hospital, porque eran las que controlaban todo. Yo inclusive llegué a trabajar con las monjitas en el gobierno de Balaguer y después que Balaguer se fue, quitaron a las monjitas. Me encontré eso horrible, porque se roban la comida, se roban todo, se roban muchas cosas, hasta las medicinas. O sea, le digo porque yo era, ¿cómo se llama cuando tú vas a ayudar? Yo iba a ayudar a los niños, yo cogí un salón y bañaba a los niños, le daba comida, le limpiaba los dientes, los oídos. O sea, me gustaba hacer eso. Esas obras sociales. Esas obras sociales. En esa época, fue en la época de Balaguer, me acuerdo, eso como que me llenaba el alma, el corazón. ¿Cómo te digo? Me recuerdo cuando yo era pequeña, de 4 y 5 años, que me daba, mi pediatra era el doctor Jorge, que todo el mundo lo conocía en este país, y el que ponía las inyecciones se llamaba, ay Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Que nada más era un médico que iba a todas las casas a poner inyecciones. El doctor Cruz. Y me recuerdo de eso porque eran como que todo el mundo le tenía confianza. Los médicos iban a la casa de uno. Uno tenía tiempo para dormir siesta. Uno iba a su casa a comer tranquilamente con su familia. Cuando salía del colegio, no era ahora este molote de carro que hay ahora,
que no se sabe a dónde vamos a parar, porque de momento vamos a tener que caminar uno encima del otro. Me gustaría también, doña Ivonne, hacerle una pregunta muy importante. Ahora que hay un público que le está viendo y es joven y se va a edificar con mucha información que usted tiene. Las hermanas Mirabal, en ese tiempo, ¿qué rol jugaron y qué pasó con ellas realmente? Si usted tiene una información. Usted que vivió en ese momento. Mira, las hermanas Mirabal, tenía la abogada mía, que era prima de mi mamá, que estudió con Minerva. Ella siempre me contaba, y ella era, como te digo, tiraba mucho al socialismo, esa abogada mía, y era amiga de Minerva, y ella me contaba a mí todo lo que las hermanas, dos de ellas, hacían, que llegaron a ponerle como la tapa al pomo, como dicen en la época de Trujillo, porque se levantaban temprano y tiraban volante en la universidad, y Trujillo le decía no hagan eso, y le mandaba a hacer el aviso, y las detenía y la aconsejaba, y ellas seguían en la misma cosa. O sea, en ese tiempo... Era una provocación, no paraban de provocar a Trujillo, no lo pararon de provocar nunca. Eso me decía Yolanda, que en paz descanse. Yo llegué a conocer, fíjate la cosa de la vida, yo vivía en Nueva York cuando ya la habían matado, pero regresé. Déjame hacerte este análisis. Yo estuve en un meeting del 14 de junio en Nueva York, pero yo tenía 13 años. Fui a acompañar a esa abogada que quería hablar con Manolo Tavares Justo, sí, en ese meeting. Y al otro día de yo ir, que la llevo a ella porque ella no sabía coger el subway ni la guagua, llega la FBI a mi casa de mi papá a preguntarle qué hacía yo en un meeting de comunista, porque el 14 de junio estaba catalogado como comunista en los Estados Unidos. Sí. Y mi papá le dice, mi hija, ¿cómo va a ser? Mi hija lo que tiene son 13 años, pero yo tenía un tamaño de mujer, de señorita ya. Y entonces dice, no, eso, hay un error ahí. Entonces me pregunta a mí, junto al señor de la FBI, le digo yo fui a acompañarla a ella porque ella no sabía llegar, ella no es de aquí. Y entonces, pero fíjate la cosa, cuando eso fue más o menos en el 61, después que habían matado a Trujillo. En el 63 nosotros regresamos al país a vivir y estaban el juicio de Inver Barrera. El general Inver Barrera. Ajá, estaba en la televisión acusado de la muerte de las hermanas Mirabal. Me acuerdo del abogado, ahora mismo no me recuerdo el nombre, cómo se llamaba. Ese juicio, yo creo que el pueblo entero lo veía por televisión, lo pasaban. Yo llegaba del colegio a la 1:30 y me recuerdo que me vestía rápidamente a ver el juicio. Y me recuerdo que todo el mundo estaba esperando que a Inver Barrera lo procesaran, o sea, como que había hecho el crimen. Y de un momento a otro se queda todo el mundo como esperando y lo nombran héroe, así como héroe de la patria, le dan un título, le dan qué sé yo qué, y todo el mundo se queda como, ¿y qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen? Porque fue apoyado por los americanos que lo mandaron a matar y él no, o sea, no fue procesado, simple y llanamente parece que dijeron dejen eso y déjenlo así. O sea que... Eso salió como impugne, como una cosa que nunca pasó. Entonces usted acaba de revelar, Ivonne, en este programa que en ese tiempo el general Inver Barrera estaba siendo procesado por la muerte
3 hermanas Mirabal. Exactamente, y todo el mundo lo veía por televisión y todo el mundo veía, como ponen aquí los juicios a veces por la televisión, lo ponían por televisión en esa época, en el canal 4 de Radio Televisión Dominicana. Creo que era a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. Yo sé que yo me bañaba rápido, comía para sentarme a ver el juicio. Yo tenía 15 años cuando eso, y eso fue antes de la muerte de Kennedy, porque me recuerdo, en noviembre fue que mataron a Kennedy, y me recuerdo que eso fue en el periodo de junio, julio, agosto, y el abogado, ay Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Y fíjense ustedes una cosa, porque la gente tenemos que pensar. En la parte espiritual, yo creo en la ley del karma. Inver Barrera, ¿qué le sucedieron a sus familiares? Fueron 3 personas que se le fueron. ¿Casualidad? No existe la casualidad. O sea, tuvieron un accidente o pasó algo. En el accidente del avión de Dominicana, no me recuerdo el año en que cayó el avión, se murió la hija Leslie, que era muy amiga del grupo de nosotros, que se iba a casar con Fran Rainieri. Se murió la esposa y se murió la mamá. Wow. ¿Y qué hizo don Inver Barrera? A los 3 meses se casó con su querida. Luego de ese hecho fatídico. Así mismo como usted lo oye. Y eso fue también otro golpe aquí, o sea, muchas cosas que la gente no. Doña Sonia Valenzuela los otros días habló en un YouTube donde ella dice que reportó también lo mismo sobre Inver Barrera, que se sabía. Hay muchas personas que han estado hablando acerca de eso, de que no solamente fue Inver Barrera, fue el otro señor también, el señor del sombrero de Alón, que se mencionaba ahí, era mi amatío. Y fíjense una cosa, yo a veces me pongo a analizar, todos los que dicen que fueron héroes, para mí eso no es una forma de ser héroe, porque para mí eso fue un asesinato como cualquier otro. Eso para mí no es ser héroe. Todos los que participaron en ese asesinato o en enjuiciamiento, como lo quieran llamar ustedes, murieron. ¿Y quiénes fueron los 2 que quedaron vivos? Los únicos 2 que quedaron vivos, qué casualidad, ¿eh? Los que fueron pagados, ¿por quién? Yo lo analizo de esa manera, fríamente, porque algo tuvieron que haber hecho esas 2 personas también, que pudieron haber desacreditado a los otros que habían hecho el trabajo. Es lo que yo pienso, para ellos quedarse vivos. Y yo los comparo a eso. Yo no sé si ustedes han leído la vida de Alejandro Magno. Yo leí la biografía completa, no la película, no, la biografía. La traje de Grecia, la traje en inglés y la tengo enterita. Uno de los conquistadores más grandes del mundo. ¿Y qué pasó con Alejandro también? ¿Pasó lo mismo? ¿Quiénes lo mataron? Los que estaban a su alrededor. ¿Quiénes querían el imperio? Los que estaban a su alrededor. Que luego quedaron todos los generales con el imperio de Alejandro Magno y se dividieron. ¿Y cuántos de los, todavía en el PLD, en este pasado gobierno que pasó, hay gente que están ahí que tienen cosas de los Trujillo y a veces viven con su miedo porque creen que si Ramfi sube, se lo va a quitar? Y siguen disfrutando de lo de Trujillo. Y hay muchos antitrujillistas, que soy amiga de algunos, que no hacen, yo veo que no hacen nada por este país. Hablan de Trujillo todo el tiempo, hablando mal de Trujillo, pero no veo que hacen absolutamente nada por el país. Porque ahora tenemos el problema de la frontera. ¿Quién fue el único que se fajó con esa frontera? Trujillo y Balaguer. Yo me recuerdo que los haitianos venían, hacían su trabajo
y se iban o eran contratados por determinado tiempo. Uno iba a los sitios de los haitianos y era un respeto total. El haitiano ni siquiera se atrevía a dirigirte la palabra porque había respeto con el ser humano de aquí. Pero ahora ellos están que si hay uno vendiendo fruta en la calle y tú te quieres parquear ahí, no te dejan porque dicen que eso es de ellos. ¿Y qué han hecho con las calles y los sitios donde ellos venden? Sí. O sea, los motoristas, todos los trabajos de los dominicanos se lo han querido quitar. Yo fui los otros días a cambiar, yo compré un carrito y fui a traspasar, a hacer el traspaso de la matrícula. Y lo primero que me atendieron fueron una señora haitiana y después un señor haitiano. Ese es un fuerte mensaje. Doña Ivonne, nosotros la vamos a estar convocando. Usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano. Este programa es totalmente independiente, puede venir a expresarse, todas las partes. Agradecemos de verdad su participación. La vamos a traer de nuevo porque fue a petición que la traímos. Mucha gente lleva a Ivonne, muchos seguidores de usted. Y para nosotros de beneplácito tenerla a usted, que le tenemos un gran respeto y un gran cariño, de verdad que sí. Muchas gracias, Ariel. Cualquier día que quiera estoy a la disposición de todos ustedes. Sí, muchas gracias. Vamos a una pausa, y regresamos.